saludo en el amor del Señor, les doy la buena noche a todos mis hermanos que se encuentran en nuestro hogar, amén, y en cada hogar representado, los hogares de nuestros hermanos que también hoy día hacen culto, ¿cierto?, en nuestro ministerio. Que Dios les bendiga grandemente, y a los que van a ver esta predicación, ¿cierto?, a través de YouTube. Que Dios les bendiga grandemente. Soy el pastor Marcos Vitti y les deseo una gran bendición para cada uno de mis hermanos. Amén. La palabra del día de hoy se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 11 y 12. Amén. El libro de los Hechos viene después de los Evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después viene el libro de los Hechos. Amén. El libro de los Hechos. 12, versículos 11 y 12. Capítulo 12, versículos 11 y 12. A ver, sí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén. Hermosa la presencia del Señor en este hogar, amén. Dios ha hecho cosas preciosas, ha dicho cosas preciosas, ¿cierto? Nos hemos podido gozar en la presencia del Señor. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 11 y 12. Amén. Aleluya, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Ahí, pastor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Hechos capítulo 12, versículos 11 y 12. ¿Ya? Después de los Evangelios viene el libro de los Hechos. 11, 12, 11 y 12. 11, 12, versículo 11 y 12. Capítulo 11, versículo 12. Sí, a ver. A ver. Ya. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Toma asientito. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a orar para que Dios ocupe mi vida por misericordia. Bendito Dios, Padre celestial. Una vez más nos dirigimos delante de su presencia para darle gracias por su bondad, por su amor, por su misericordia, por todo lo que usted ha hecho, Señor, en nuestra vida, Señor. Amén. Le damos gracias por cada uno de sus hermanos, Señor, de sus hijos, Señor. Este día pueden escuchar su palabra, Señor, en este hogar y en cada hogar representado, Señor. Bendiga mi vida y úseme como canal de bendición. Se lo ruego, se lo pido por misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, amén. Amén. El que está hablando y expresando estas palabras, ¿cierto?, es el apóstol Pedro, ¿cierto?, donde dice: entonces Pedro, volviendo en sí, ahora entiendo verdaderamente lo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Amén. Quiero decirles que cuando Dios llama, ¿cierto?, a los apóstoles, llama a hombres comunes y corrientes, ¿cierto?, como nosotros, y yo les puedo decir que la vida de ellos no fue fácil, ¿cierto?, seguir el Evangelio o seguir adelante predicando la palabra del Señor ya no estando Jesús con ellos. Amén. Solamente ellos siguieron por fe y siguieron en las promesas que Jesús le hizo, ¿cierto?, estando en el monte cuando Él se fue, de que Él nunca los dejaría, que siempre estaría con ellos. Y aquella promesa también que hablábamos en los estudios de que vendría la promesa del Espíritu Santo el día de Pentecostés, el cual a ellos los fortalecería, ¿cierto?, y los llevaría a diferentes lugares a predicar y a hablar la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Por predicar la palabra del Señor ellos pagaron un precio, y un alto precio. Amén. ¿Por qué Pedro viene huyendo de Herodes, cierto? ¿Y por qué llega a casa de María, la madre de Juan?
apodado Marcos, ¿cierto? Y ellos estaban orando, todos los apóstoles y las mujeres que servían a Jesús, porque en el capítulo 12, en el comienzo, Pedro no venía solo, venía con Jacobo. Y dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Él venía con Jacobo, ¿cierto? De misiones, donde ellos andaban trabajando al Señor, donde Dios lo había levantado, ¿cierto? Y lo había respaldado en todos los lugares donde ellos habían andado predicando la palabra del Señor. Pero Herodes no estaba tranquilo, ¿cierto? Ocupado por el enemigo para poder destruir, ¿cierto? La obra de nuestro Señor Jesucristo. De que se expandiera el Evangelio, ¿cierto? Y fuera predicado en todos los lugares y que todos ellos fueran de bendición donde llegaran. Más se levantó Herodes, ¿cierto? Y dijo... dice, en aquel mismo tiempo, dice el rey Herodes, echó mano en algunos de las iglesias para maltratarles. Él dio una orden, ¿cierto? Persigan a todos los cristianos, ¿cierto? Los que siguen a Jesús, ¿cierto? Maltrátenlos, mátenlos, así como lo hacía el apóstol Pablo. Y justo en esta situación, dice que venía Pedro, ¿cierto? Y venía Jacobo con él, y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Los hombres que se cruzaron, ¿cierto? Persiguiendo a los apóstoles, se cruzaron con Pedro y Jacobo. Pedro escapó, ¿cierto? No escapó, sino que lo tomaron detenido, ¿cierto? Pero a Jacobo le tocó la parte donde a él lo mataron a espada. ¿Por qué le digo que es difícil servir a Dios? Porque si usted se pone a pensar, ¿me está escuchando, cierto? Amén. ¿Me está clamando, cierto? Amén. Si usted se pone a pensar, mire, cuando Jesús comienza su ministerio, llama a Pedro, ¿cierto? Y llama a Andrés. Llama a ellos como pescadores y les dice, os haré pescadores de hombres, ¿cierto? Amén. Pero también toma otra pareja de pescadores que era Juan y que era Jacobo. Juan, estoy hablando de Juan, el que llega a Apocalipsis, ¿cierto? Él, Amén. Juan. con su hermano Jacobo. Amén. Ellos, con Pedro, ¿cierto? Su barcaza, pescadores, tienen que haberse conocido antes de que el Señor lo llamara. Porque, obviamente, si usted va a la Caleta Portales, todos los pescadores se conocen, Amén. ¿cierto? Y ellos, antes de que lo llamara el Señor y lo reuniera y los juntara como familia espiritual, ellos ya compartían. Qué terrible tiene que haber sido, ¿cierto? Que después de haber estado con Jesús 3 años, ¿cierto? Y preparándose para predicar la palabra del Señor, más todo el tiempo que ellos se conocían antes, que en un momento determinado, predicando la palabra de Dios, te tomaran y te cruzaran la espada y te mataran y te dejaran en el camino. Y Pedro, amigo de él, ¿cierto? Antes, creo yo, por lo que le estoy diciendo, más amigo estando en el Señor, predicando y compartiendo la palabra y siguiendo a Jesús. Creo que tiene que haber sido muy doloroso para él, ¿cierto? Haber pasado esa experiencia de que su hermano quedara ahí en el camino muerto a espada, filo de espada, ¿cierto? Y él, Pedro, tomado, ¿cierto? Detenido, llevado a la cárcel, haberle puesto cadena, ¿cierto? Y poniéndole un guardia, 2 guardias aquí a los lados y 2 guardias en la salida de donde él estaba preso. Cuando la hermandad sabe que Jacobo murió y sabe que Pedro fue encarcelado, ¿cierto? Y que obviamente lo iban a matar, van a la oración. Por eso Amén. Dios me entregó esta palabra, ¿cierto? Donde termina Amén. que todos estaban reunidos en un hogar orando. Amén. Muchos no sabemos y no conocemos y no experimentamos el poder de la oración. Amén. Pero cuando él cayó preso, ¿cierto? Lo primero que hicieron todos los hermanos en Jesús, ¿cierto? Se fueron a ese hogar y empezaron a orar. Ahí es donde estaba la mamá de Juan, del llamado Marco. Estaban todos orando, unánime, todos juntos, todos pidiendo lo mismo, todos reunidos, ¿cierto? Pidiendo por Pedro. Y es como Dios nos enseña a nosotros. Una iglesia sin oración es una iglesia muerta. Amén, Señor. Los principios rudimentarios que dice el Señor del Evangelio, ¿cierto? De la iglesia primitiva, porque ellos empezaron después a predicar, pero lo primero que Dios les enseñó es la oración. De estar orando los unos por los otros, ¿cierto? Por todos los procesos que pasa cada uno. En estos momentos estaban pasando un proceso, ¿cierto? Donde Pedro, el que era como cabeza, ¿cierto? De ellos como apóstol, estaba preso para ser muerto.
Y dice que cuando ellos se pusieron a orar, ¿cierto?, en el Señor, dice que Dios envió un ángel, el cual estaba en la cárcel Pedro, durmiendo, y que el ángel se le aparece y le toca un costado, le dice, levántate, le dice. Y cuando Pedro se levanta, dice que las cadenas cayeron. Dice que el ángel le dice, síñete, le dice, y sígueme, le dice. Y cuando sale, obviamente los primeros guardias que estaban ahí con él no lo vieron. Los segundos guardias tampoco lo vieron. Y Pedro quedó afuera de la cárcel, ¿cierto? Pensando que era un sueño, una visión, pero era todo realidad. Amén. Y lo dejó afuera el ángel de Jehová cuando los hermanos estaban orando fielmente, pidiendo misericordia, ¿cierto? Y pidiendo en oración para que él pudiera ser librado de la muerte. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra del Señor. Amén. Y ese ángel llegó ahí a ese lugar, cumplió con el propósito de Dios, ¿cierto? Y hizo un milagro el Señor en aquel lugar. Y cayeron las cadenas, dice, de Pedro. ¿Cuántas cadenas hoy día hay en el pueblo del Señor que nos atan? Que nos atan muchas veces, que no nos dejan levantar las manos, glorificar al Señor, que no nos dejan ser libres. Aquí Pedro fue libre. Amén. Fue libre porque el ángel lo libró de la cárcel. Y muchos hijos de Dios, muchos están todavía en la cárcel, encarcelados. Todavía están atados, todavía están encadenados por muchas situaciones que han pasado. Mas este Dios maravilloso ha venido, ¿cierto?, para restaurarnos, para decirnos que el día que Él llega a nuestras vidas, Él nos hace libres. Él nos hace libres. Amén. Amén. Y sabe que las guerras, las batallas, ¿cierto?, que nosotros libramos son batallas espirituales, guerras espirituales, donde Dios nos enseña que nosotros arrodillados, nosotros ganamos las Amén. guerras. En oración ganamos las guerras. Amén. Dice, donde se pusieran de acuerdo dos, miren lo que dice, dos se pusieran de acuerdo, orando en lo mismo, Él lo concede. Amén. Dos, dice. Imagínense un pueblo, imagínense todos los apóstoles que estaban en ese lugar, más las mujeres que servían a Jesús, orando todos ellos pidiendo por Pedro. La oración es importante, dice que Daniel oraba 3 veces en el día, ¿cierto? Amén. Y Dios le respondía a las peticiones, Amén. Sí. lo fortalecía en el Amén. Señor. Así es, Señor. Nosotros muchas veces hemos dejado la oración, que es importante en la vida de un cristiano. Nosotros tenemos que hacer un hábito porque el pueblo de Dios tiene que hacer un hábito de la oración. Y hemos enseñado nosotros como pastores que no es lo mismo estar clamando todo el día que arrodillarnos, ¿cierto? Y conversar con Dios y pedirle a Dios. Amén. Y muchas veces, como Dios dice, no tan solo pedirme, sino que también agradecerme de todo lo que yo hago por ti. Porque hoy día Dios nos recordaba, ¿cierto?, todo lo que Dios nos ha prometido en un momento Amén. y todo lo que Él ha cumplido. ¿Y acaso no es motivo de darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho? Porque Amén. muchas veces a nosotros se nos olvida. Porque somos Sí. carne, ¿cierto? Sí. Nosotros nos deleitamos en la carne muchas veces, ¿cierto? Así es. Y nos olvidamos de ir y doblar las rodillas y darle gracias al Señor por el día, ¿cierto? Por la familia, por los hijos, porque no le ha faltado nada. Y muchas veces se nos olvida. Amén. Y muchas veces también somos flojos porque queremos que Dios responda todo lo que Dios nos ha dicho, pero nosotros no hacemos nada. Y nosotros nos quedamos muchas veces sentados donde decimos, si el Señor me lo prometió, el Señor me lo dijo a mí. Amén. ¿Pero qué hace usted? Ahí ¿Por está. merecer lo que Dios le dijo? Muchas veces. Ayúdanos, Señor. Nosotros muchas veces nos justificamos y decimos, como decíamos antes, que nosotros al conocer la palabra del Señor, muchas veces con la misma palabra nos justificamos. Decimos, no, si yo sé que el Señor me va a responder. Sí, pero Dios también necesita escucharlo. Necesita que usted se acerque a Él, ¿cierto? Y le diga, por último, no sé, hola mi Dios, ¿cómo está? Que Dios le bendiga, no sé, saludarlo, expresarle su cariño, su amor, ¿cierto? A Él. Y Él también está con su oído presto escuchando, queriendo escuchar qué le puede decir usted. Amén. ¿Me entiende? La verdad es que cada vez que nosotros no oramos, lo alejamos más de Dios. Ayúdanos, Señor. Lo alejamos de Él, lo apartamos de Él. Amén. Nos vemos muy lejos, así como caminando un camino lejano. Amén. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Para que nosotros podamos ser como los primeros apóstoles, ¿cierto? Los primeros hombres que sirvieron a Dios y que usaban la guerra espiritual, la lucha espiritual. Amén. Ellos fueron y empezaron a orar en casa de, ¿cierto? De esta varona, ¿cierto? Que aquí sale, ¿cierto? Y María, la madre
de Juan. Ahí ellos se juntaban y se reunían ahí a orar, ¿cierto? Para que Dios respondiera a aquella petición. Así nosotros deberíamos ser, ¿cierto? O lo que Dios está ordenando en estos tiempos, de que nosotros debemos de juntarnos para orar por nuestro país. Amén. Para que en el tiempo del Señor, dice que Él tiene el tiempo para responder nuestras peticiones. A ellos les respondió en el momento. Amén. Porque desde el momento que Pedro llegó, ¿cierto? Lo tomaron detenido, ellos fueron, empezaron a orar, ¿cierto? Y Dios hizo un milagro. Han pasado, a lo mejor muchas veces han pasado los años, ¿cierto? Y hay promesas que Dios le ha hecho a sus hijos, ¿cierto? Y las peticiones que una madre, por ejemplo, quería ver a su hijo y a su hija dentro de los caminos del Señor, y Dios le dijo, hija, yo te prometo que tus hijos van a llegar. Pero no en el tiempo de ella, en el tiempo de Dios. Y ella falleció, murió, se fue, ¿cierto? Sin ver a sus hijos en la iglesia. Pero Dios cumplió después que ella falleció, que se fue al cielo, ¿cierto? Dios respondió. En los tiempos del Señor, Él responde. Amén. ¿Me entiendes? No en el tiempo nuestro. Pero uno tiene que seguir perseverando, ¿cierto? Y creyendo en las promesas que Dios nos ha hecho. Abraham, cuando Dios le hizo la promesa de que su parentela sería grande, ¿cierto? Pero él no la vio. Le hizo la promesa de que iba a ser grande el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero él no la pudo ver, ¿cierto? A Moisés le prometió también, ¿cierto? Pasar a la tierra prometida, pero por errores que cometió en el camino, ¿cierto? Tuvo que mirar la tierra prometida, pero no pudo pasar a ella. ¿Me entiendes? Entonces, solamente a nosotros nos resta orar, ¿cierto? Pedirle a Dios por lo nuestro. Amén. Por lo nuestro, por nuestra congregación, ¿cierto? Por nuestros hermanos, que cada uno tiene sus procesos, cada uno tiene sus luchas, sus pruebas y sus dificultades. Y siempre estar orando los unos por los otros, porque eso es lo que Dios nos demanda, de orar los unos por los otros. Sobre Amén. todo, ustedes como pueblo tienen que orar por los pastores, porque las pruebas de los pastores son más grandes, ¿cierto?, que las que tienen ustedes. Y el enemigo siempre va a querer derribar, ¿cierto?, la cabeza de una iglesia. Amén. Para que obviamente el pueblo quede sin pastor. Que es lo que fue cuando Jesús, ¿cierto?, murió, ¿cierto? Dijo, ha venido el enemigo a la cabeza, ¿cierto?, para que las ovejas se dispersen. Y eso es lo que siempre el enemigo quiere. Que Dios, usted y yo estemos siempre conectados, ¿cierto?, con Dios en la oración. Amén. Pidiendo el uno por los otros. Amén. Amén. Cuando Pedro, ¿cierto?, sale del lugar donde él ya estuvo preso, ¿cierto?, encarcelado, se dirige a este lugar, ¿cierto?, y llega acá y llega a casa de donde estaban orando. Y aparece una niña, ¿cierto?, que le escucha la voz a Pedro cuando él le pedía que le abriera la puerta, que se llamaba Rode. Y ella escucha, ¿cierto?, la voz de Pedro y va donde los apóstoles que estaban ahí orando y les dice, hermano, les dice, Pedro está en la puerta, les dice. Y ellos, ¿sabe qué? Incrédulos, no creyeron. Amén. Si usted sigue leyendo, se va a encontrar que ellos no le creyeron. Dijeron, no, le dijeron, sí, es un ángel, le dijeron. Miren cómo Dios sorprende a sus hijos, ¿cierto? Porque ellos estaban orando obviamente con fe ferviente, ¿cierto?, en el Señor, para que Dios hiciera algo, pero cuando Pedro se vio en la puerta, ¿cierto?, ellos no creyeron. No creyeron que era Pedro, que cómo Dios había hecho algo tan rápido, ¿cierto?, en esa petición que habían pedido, que Dios a la puerta lo fue a dejar cuando ellos todavía no terminaban de orar por él. Dios ya lo tenía ya en la puerta como bendición a Pedro. Y muchos de ellos no creyeron, ¿cierto? Porque fue así algo tan rápido que ellos se fueron a orar a la casa, ¿cierto? Y vieron la gloria de Dios en el momento. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios que lucha, ¿cierto? Y pelea por sus hijos, ¿cierto? Y liberta a aquellos que están cautivos. Aquellos que están presos, ¿cierto? Dios es el que liberta a sus hijos. Así que para todos nosotros esta palabra, ¿cierto? Que sí, como llamado, ¿cierto?, como hijo de Dios, tenemos que padecer por causa de Cristo. A lo mejor a nosotros como chilenos, ¿cierto?, no nos ha tocado vivir la experiencia de ver hijos de Dios que estén muriendo en las calles, que los estén apedrando, en otros lugares lo echan a una fosa, ¿cierto?, y los queman en África, en muchos lugares por llevar la palabra del Señor. Y son nuestros hermanos. Y Dios nos ha llamado también a nosotros a orar por ellos. Amén. Por los misioneros, por los que se enfrentan, ¿cierto?, a esas circunstancias, ¿cierto?, lejanas de ir y predicar en lugares que la palabra del Señor no ha llegado, pero a ellos por predicar les cuesta la vida. Y nosotros en casa, sentados, ¿cierto?, en un sillón viendo tele, nosotros no aportamos con nada.
Pero cuando doblamos nuestra rodilla y pedimos al Señor, ¿cierto? Misericordia para aquellos que van a predicar la palabra del Señor, que a lo mejor nosotros deberíamos hacerlo, ¿cierto? Porque uno de repente dice, Señor, envíame a mí, yo iré a donde tú me mandes. Pero muchas veces no queremos dejar lo que tenemos alrededor nuestro, Amén. ¿cierto? No queremos dejar nuestro hogar, nuestra familia, pero hay otros que están haciendo ese trabajo por nosotros. Y ya van a predicar a lugares que los matan. Así. Y ellos están sufriendo y padeciendo, ¿cierto? Por causa de la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros, ¿cierto? Para que nosotros, en la oración, que nosotros tengamos, siempre pongamos a los misioneros, siempre pongamos a los pastores, a los evangelistas que van a lugares que nosotros no llegamos. Amén. Y que Dios los ayude a ellos, ¿cierto? Que al ver la muerte vean también la bendición como la vio Esteban, ¿cierto? Aquel Amén. día que lo apiedraban, ¿cierto? Y lo mataban en ese lugar y él veía la gloria de Dios en su muerte. Sí. Amén. Y que Dios les bendiga grandemente. Espero que la palabra del Señor pueda llegar a nuestras vidas, ¿cierto? De que no podemos dejar nosotros de orar, ¿cierto? Los unos por los otros. Amén. Es lo que Dios nos demanda, ¿cierto? Porque en esas oraciones Dios hace lo que hizo el ángel de Jehová. Va y liberta al que está cautivo. Va y liberta al que está con problemas. Va y responde a aquellos que tienen peticiones. Amén. Solucionando los problemas de nosotros, porque Él está preocupado por nosotros. Y así trabaja Dios. Lleva la bendición a cada familia, a cada hogar. Que Dios les bendiga grandemente. Esta es la palabra del Señor Amén. que Dios Amén. me ha dado, ¿cierto? Esperando que usted la atesore, ¿cierto? Y poner por obra lo que Dios demanda de nosotros. Como decía Daniel, oraba 3 veces, ¿cierto? En el día. Amén. Así nosotros tenemos que orar también. ¿Ya? Amén. Que Dios les bendiga grandemente y me despido glorificando al Señor. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.